hay diferentes formatos. Pero este es el formato que vamos a aplicar para evaluación de proyectos, ¿no? Empezamos siempre por el tema de los ingresos, es decir, las ganancias, los ingresos que se van a generar en el proyecto. Y es en el formato ya de flujo de caja, es decir, con una serie de años, una serie histórica de años. Licenciado. Sí, tengo que grabar, ¿no? ¿Podría grabar, por favor? Sí. Recording in progress. Claro que sí, gracias. Entonces, como les decía, vamos a hacer el formato de estados de resultados que corresponde a la evaluación de proyectos. Se empieza, como todos los estados de resultados, tiene que contemplar los ingresos y los costos. Ingresos y costos. En nuestro caso, partimos, digamos, de lo que esperamos que sea la demanda del proyecto futura en base a nuestras ventas proyectadas que hemos hecho en el caso de la estimación de la demanda, pero esto lo sacamos ya en términos monetarios, o sea, el valor de las ventas que estaba acá, a ver si está acá, o si no lo tengo en este archivo, es más o menos lo que decía en la parte de preparación. Esta proyección que hemos hecho de la demanda es en cantidad de producto, pero lo que hacemos es esa proyección que se realiza acá, es multiplicar por el valor del precio para tener ya cuánto serían las ventas, pero en valor monetario. Es lo que tiene que trasladarse acá. Ahora, una cosa es lo que nos van a demandar, o sea, vamos a tener como proyección de la demanda, ¿no? Proyección de la demanda. Y otra cosa es lo que, el plan de producción que vamos a tener. ¿Qué significa eso? Que el plan de producción siempre va a ser un valor que sea mayor a la demanda de ventas que va a tener el proyecto. Es decir, necesitamos asegurar un stock, ¿no? De producción. O si es un producto comercial, un stock de mercancía a vender, ¿no? Entonces, la regla dice en general que la demanda del proyecto va a ser el 25%, el 95% del plan de producción. Repito, la demanda del proyecto va a ser el 95% del plan de producción, de lo que se piensa producir. Pero como en este caso nosotros partimos de la demanda del proyecto, este dato se obtiene de la estimación de la demanda, nosotros hacemos más bien la estimación del plan de producción. Entonces dividimos la demanda del proyecto entre el 95%. Ahí como pueden ver, ¿no? Entonces estamos dividiendo el valor de la demanda del proyecto correspondiente al primer año, al primer periodo, lo dividimos entre el 95% y con eso obtenemos el plan de producción. Es entonces lo que primero vamos a hacer, ¿ya? Entonces, esta parte, bueno, ahorita tengo el formato donde está todo ya calculado, pero este sería lo primero que hay que hacer. El plan de producción, la demanda del proyecto y los ingresos por ventas, calculado a un precio unitario de 1,2, los ingresos por ventas serían estos, ¿no? 1.695.000, 1.788.000, un ratito a ver, sí, 1.880.400, etcétera, hasta llegar a un monto de 2.341.200. Se entiende que esto es anual, ¿no? Son los ingresos por ventas anuales para cada año, ¿no? Calculado de esta manera, ¿ya? Así, para cada año. Entonces, otros ingresos que podíamos tener, digamos que tenemos una edificación y parte de la edificación decidimos alquilarla, entonces alquilamos a un precio de 20.000 bolivianos, entonces tenemos así todos los alquileres que vamos a recibir anualmente, repito, esto es anualmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la suma de los ingresos por ventas más la suma de los ingresos por alquileres, en este caso, no siempre es así, obviamente depende si tenemos o no tenemos otros ingresos. La suma de estos dos nos va a dar el ingreso total. Entonces ahí para cada año partimos de 1.715.600 hasta llegar a un monto de 2.361.200. Entonces esa sería la parte de ingresos. Corresponde a ingresos por ventas, que no es nada más que la demanda del proyecto multiplicada por su valor o precio unitario. Aquí está.
Y después, si hay otros ingresos, se nota y se suma todos los ingresos que va a percibir el proyecto o la empresa. Esa es entonces la primera parte. La segunda parte es un traslado, digamos, de los montos calculados en el plan de inversiones, en la depreciación, en la amortización, los costos que se han ido incluyendo en diferentes cálculos que se han realizado, como por ejemplo costo financiero, y se van incluyendo todos los costos acá. Primero la parte de costos fijos y después la parte de costos variables. En costos fijos entra la depreciación de los activos fijos, depreciación, enseguida lo vamos a ver en la tabla que está completa, donde dice cómo hemos ido calculando estos montos. La amortización de diferidos, también les voy a mostrar enseguida, recordándoles lo que hemos hecho en anteriores clases. El costo financiero, que son los intereses que vamos a pagar, es lo que entra como costo fijo, intereses que vamos a pagar. Y si hay alquileres, en este caso, si tenemos que pagar un alquiler por alquilar una tienda, alquilar un espacio, vamos a alquilar entonces un lugar y ahí ponemos alquileres en esta parte, todos los alquileres, ¿ya? Esa es entonces la parte inicial. Tenemos dos más. ¿Dónde están aquí? ¿En qué lugar están? Amanda, Tito. Ya. Entonces, los sueldos y salarios son sueldos y salarios administrativos, de la parte administrativa. Entonces vienen acá, en este lugar, sueldos administrativos. Seguimos con costos fijos, ¿no? El sueldos y salarios no depende de la cantidad de producción, entonces son sueldos y salarios, son costos fijos, administrativos. Finalmente, los gastos administrativos son todos estos, que como verán son el mismo monto para todos los años, al igual que los sueldos y salarios, son los mismos montos para todos los años. En algunos casos hacen alguna predicción, digamos, estimando un incremento salarial anual, digamos, que podría haber. Pero si uno puede hacerlo con esos detalles o asumir directamente que se va a mantener fijo el sueldo, el monto de sueldos y salarios agregados de todos los administrativos, ¿no? El total de costos fijos entonces sería 501.575 a su monto de 403.819. Hay algunos costos los costos se van reduciendo por algunas amortizaciones de diferidos que ya no se pagan, algunos intereses que ya no pagamos porque lo hemos liquidado el préstamo en 5 años, entonces ya no se paga. Entonces por eso se va disminuyendo los costos fijos, ¿no? Esa es la forma, en este caso, en este ejemplo es así, ¿ya? Entonces, los costos variables. Esta es la parte tal vez un poquito que hay que prestar atención porque está basado en lo que se ha hecho anteriormente, que hemos hecho el cálculo del costo unitario, ¿ya? Miren, aquí está primero las materias primas e insumos. Las materias primas e insumos. Estas materias primas e insumos van a estar en función de, primero, cuánto se va a producir, es decir, este plan de producción que está acá, multiplicado por el costo unitario, Vamos a verlo acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí este es el costo unitario, este monto que está aquí determinado como costo unitario de cada unidad producida, en este caso botellas o jugos embotellados, ¿no? Jugos embotellados. Entonces, repito, el primer costo variable más importante, digamos, sería el costo de las materias primas. Y para calcular eso, se multiplica el costo unitario, ¿no? Referidos precisamente a las materias primas, ¿no? Las materias primas, multiplicado por el plan de producción que tenemos. Entonces, de acuerdo a lo que vamos a producir, multiplicamos por el costo unitario que nos pueda producir cada unidad de producto, pero noten acá que esto solamente toma en cuenta las materias primas e insumos y el balance de materiales complementarios. Solamente eso se toma en cuenta para el costo unitario. Ahora, hay casos donde
digamos, uno puede asumir otros costos más, ¿no? Depende del proyecto, depende de la idea de proyecto que ustedes tengan. Pueden incluir otros rubros dentro del costo unitario. O sea, aquí hemos calculado cuánto necesitamos de producto de requerimiento unitario, por ejemplo, de frutas tropicales, medidas en kilogramos. Ese valor lo hemos multiplicado, digamos, ese valor es el requerimiento unitario, multiplicado por su precio unitario, nos han dado este costo unitario que gasto, o sea, es un costo, mejor dicho, es un costo que vamos a hacer en frutas tropicales. ¿Cuánto vamos a hacer el costo del agua? ¿Cuánto va a ser el costo de los saborizantes? Y se puede incluir, repito, otros costos de materias primas u otros elementos que intervengan en la producción, no así en temas administrativos, solamente todos los costos que intervengan o sean importantes para la producción. En este caso, las materias primas y los materiales complementarios. Entonces, en base a eso se calcula este costo variable de materias primas, que es el costo unitario por el plan de producción. Entonces, aquí estamos multiplicando el costo unitario, que ya les he mostrado dónde es, que es fijo, 0,55, por este monto de plan de producción que está aquí. Y a toditos le vamos multiplicando 0,55 por el monto de plan de producción, 0,55 por el monto de plan de producción, y así nos sale el costo de las materias primas. Todo esto es, ¿no? Que va en ascenso. Aquí está, señala costo unitario por plan de producción. Es lo que hay que calcular. Costo unitario por plan de producción. ¿Ya? La mano de obra ya no es tan complicado, la mano de obra está aquí calculada, es la mano, no se olviden que es un costo variable. En cambio, sueldos y salarios administrativos son costos fijos. Pero esta es una mano de obra que depende de la cantidad de producción. Y lo hemos calculado aquí en la hoja 1, está ahí determinado, que sería estos costos que tienen que ver con aquella parte que va a ser necesaria para producir. ¿Qué incluye en esta parte? ¿Qué incluye en esta parte? Incluye, a ver, aquí estaría estos montos, ¿no? Estamos hablando de, para producir, ubicamos al chofer o vendedor, ubicamos a los obreros y ubicamos a los ayudantes. Esa es la parte de producción, chofer, obreros y ayudantes. Los cobradores, el contador general, el jefe de producción, jefe de control de calidad, su gerente, secretaria, asesor, todo ese monto de 352.100 es la parte administrativa. Entonces, pueden fijarse acá, la parte de sueldos y salarios administrativos son los 352.100 que están acá, desde el gerente general hasta contadores. Y la parte con mano de obra que interviene en la producción son el chofer, los obreros y los ayudantes. 234.000. Parte de costo variable, mano de obra, 234.000. Entonces, proviene de ahí, de ese cuadro que les acabo de mostrar. Los insumos energéticos están también en este cuadro, aquí atrás, pueden ver el monto. Insumos energéticos es complementario a las materias primas. Aquí está. Sí, aquí pueden ver. 137.668. 137.668. Serían la parte de insumos energéticos. Entonces, la suma de materia prima necesaria para producir está en función del costo unitario y el plan de producción. La mano de obra, que es la mano de obra que tiene que ver con la producción, es un costo variable. Los insumos energéticos y el total costos variables sería la suma de esos tres elementos. Ahí tenemos el costo variable. Entonces, la suma del costo fijo, que es este total de costo fijo que está acá, más la suma del costo variable, total costo variable, nos dan los costos totales que vamos a tener en este proyecto. De tal manera que la resta de ingresos totales menos costos totales nos va a dar la primera utilidad bruta sin impuestos, que sería la diferencia entre Y menos C, ingresos menos costos. Ingreso menos costos, ¿no? Si se fijan, los ingresos son 1.715.600
pero los costos son también importantes, 1.698.360. Por lo tanto, la utilidad bruta que se obtiene son solamente 17.240, ¿no? Para el primer periodo. Para el segundo periodo va mejorando, ¿no? Y ya pueden ver 69.599, 122.584, 176.000, hasta llegar a un monto de utilidad bruta sin impuestos de 446.431. Nosotros incluimos en este formato de estado de resultados solamente los impuestos a las transacciones, el IT, que es el 3% de los ingresos por ventas. Entonces, si se fijan acá, pueden sacar ustedes, esto es el 3%, sería el 3% multiplicado por los ingresos obtenidos por ventas, los 1.695.600. Repito, el 3% es solamente sobre las transacciones, y esos ingresos por ventas, no todo, solamente los ingresos por ventas. Y ese sería el monto. Lo mismo hacemos acá, ahí tienen 3% por el ingresos por ventas de ese año, y así sucesivamente hasta llegar al final. El 3% entonces se incluye aquí. Esta utilidad bruta, como dice ahí, era sin impuestos. Ya incluido el impuesto, la utilidad bruta imponible, después de impuestos, sería la diferencia entre la utilidad bruta sin impuestos menos los impuestos a las transacciones. Se resta entonces estos dos montos, y como ven, el primer año nos sale pérdida de utilidad bruta imponible. Hay una pérdida de menos 33.628. Al siguiente año ya hay ganancia, 15.959, 66.117.000, hasta llegar a un monto de, miren, aquí se eleva harto el ingreso, ¿no? Porque hasta aquí eran 1.800.000, no, estamos mal, 187.000 es aquí. Aquí ya es 286.867, hasta llegar a un monto de 376.195 de utilidad bruta después de haber pagado los impuestos a las transacciones. Después de eso, calculamos o incluimos el impuesto a las utilidades, que es el 25%, ¿no? 25%. Aquí, si se fijan, como hay pérdida, como la utilidad bruta imponible es negativa, no hay ganancia, entonces no puedo pagar un impuesto a las utilidades si no tengo ganancias, si no tengo utilidades, entonces es 0 para el primer caso. Para el siguiente ya calculo el 25% de este monto, ¿no? Me sale 3.990, ¿sí? 3.990, después aquí sale 16.000, 29.000, así subiendo hasta llegar a 94.000. La utilidad neta finalmente es la diferencia entre la utilidad bruta imponible menos el IVA o impuestos a las utilidades, que aquí nos sale negativo, y aquí comienza a salir positivo, positivo hasta llegar a un monto de final de 282.147 bolivianos de recaudación, o sea, de utilidad ya neta, después de haber reducido impuestos a las utilidades brutas, que era la diferencia entre ingresos menos costos. Este es el modelo de estado de resultados que vamos a trabajar. O sea, yo sé, repito, hay varios formatos, pero este es el que vamos a utilizar para nuestro ejercicio, ¿no? Para nuestra práctica. Ese sería el estado de resultados. En la plataforma está subido aquí uno que dice, el que les he mostrado inicialmente es la base de estado de resultados de un proyecto. Esta es la base, ¿no? En la parte de, también en la plataforma está subido casos de evaluación de proyectos, y está este que está más completo, digamos, indicando de dónde proviene la parte de arriba, o sea, la parte de activos, depreciación de activos fijos y amortización, y también los intereses. Entonces, con este cuadro, ustedes van a ver cómo se ha hecho el ejercicio en base al plan de inversiones y en base a los cuadros de depreciación y de, bueno, también deuda, servicios de la deuda, y de amortización de activos diferidos, ¿no? Entonces, esa parte les voy a explicar acá para complementar ese modelo de estado de resultados que hemos visto anteriormente. Fíjense bien.
todo se va sacando. Ya les he mostrado el plan de producción, la demanda del proyecto, ingreso por ventas, eso ya lo tenemos. En costos fijos, la depreciación de activos fijos, fíjense. Dice, el primer año, aquí estaba la depreciación sería este cuadrito, nos sale 81.072, ¿no? Tomen en cuenta aquí el valor útil del proyecto, el valor útil, perdón, del activo fijo, ¿no? Estos que tienen, digamos, de 8, 10, 25 años, todos esos, se va a ir depreciando todo el periodo. Todo el periodo van a ser, hasta el final se va a ir depreciando esos montos. ¿Ve? Pero, por ejemplo, los que tienen solamente un valor, una vida útil de 4 o 5 años, empezando desde cuarto, su depreciación anual es 5.813. Su depreciación anual es 5.803. Este monto que está aquí, depreciación anual, ¿no? Entonces, para el quinto año, como su vida útil solamente es 4 años, para el quinto año ya no va a haber depreciación. ¿Podrían entonces ayudarme? En los primeros 4 años, el monto de la depreciación es el total 81.072. ¿Pueden restar, por favor, 81.072 menos 5.813? Que es la depreciación de los equipos de computación. ¿Cuánto saldría? 81.072 menos 5.813. ¿Alguien lo tiene? 81.072 menos 5.813. ¿Cuánto sale? ¿81,000 dijo Lice? Sí, 81.072. Me salió 75,259. 75.259. A ver, lo voy a anotar ahí. Y aquí abajo tienen el monto de 75.259. Estamos diciendo que el equipo de computación solamente tiene una duración, una vida útil de 4 años. Entonces, a partir del quinto año ya no se deprecia ese monto, ya no se deprecia su depreciación anual. Y porque ya, digamos, su vida útil acabado. Y entonces ya no depreciamos, ya no incluimos este 5.813. Entonces estamos 81.072 menos 5.813 y ya para el quinto año la depreciación solamente son 75.259. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? ¿Alguna consulta? Pues está todo bien en esa parte. Vamos a ver si esto han entendido. Fíjense. En los 5 años, yo les he restado solamente el monto de depreciación de equipos de computación. Pero para el caso de ya los vehículos tienen una vida útil de 5 años. Entonces, para el sexto año, ¿qué tendría que restarle al monto de 75.259? ¿Qué monto tendría que restarle? ¿Quién me puede decir? Para ver si han entendido. ¿Qué monto tendría que restarle para el sexto año? Vean ese cuadrito. ¿Qué monto restaría? Lice, creo que no está mostrando el cuadro. No te creo, ¿en serio? Sí, Sí, seguimos. licenciado, desde hace rato está así, igual no me ¿Y por estaba qué no han ubicando dicho ya. nada? ¿Por qué no han dicho nada? ¿Por qué tan calladitos? ¿Por qué tan tímidos? A ver.